¿sí? Un tiempo de recordar y disfrutar en la presencia del Señor. Así que quería compartirle todas esas alegrías, ¿sí? Porque hoy vamos a compartir un mensaje, una palabra de parte del Señor que realmente es inspiradora para nuestras vidas y le da sentido a lo que somos como hijos de Dios, ¿sí? Y eso es lo que hoy vamos a estar compartiendo. Y desde hoy, bueno, le damos la bienvenida, saludamos a todos los que nos acompañan ahí en las redes. Dios les bendiga grandemente. Hoy es un día especial que podemos compartir la palabra del Señor y eso es lo que vamos a disfrutar hoy. Y el título del mensaje del día de hoy nos dice: basta solo una palabra. Basta solo una palabra. Qué precioso es poder reconocer que para que veamos el poder de Dios, basta solo una palabra. Y esa palabra, ¿sí?, fue lo que ha movido todo lo que usted ve, todo lo que se mueve a nuestro alrededor, fue creado y fue hecho por el poder de la palabra de Dios. Bien, en el libro de Génesis leemos, ahí en el capítulo 1 dice: Jehová dijo y fue hecho. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, nuestra vida y todo, fue hecho por la palabra de Dios. Y esa palabra es la que mueve nuestras vidas. ¿Qué le da sentido al evangelio que predicamos? La palabra. Porque es la palabra la que realmente inspira, la palabra transforma, la palabra impacta. Nosotros que somos solamente disfrutamos de la bendición de Dios porque nos toca ver muchas veces el poder de Dios a través de esa palabra que Él pone a través de nuestras vidas. Solo colaboradores de esto tan precioso que Dios ha depositado en nosotros. Basta solo una palabra. Pero ¿sabe que esa palabra muchas veces tiene incidencia o tiene una aplicancia en nuestra vida? Porque justamente se presenta una situación en cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí? Vivimos circunstancias difíciles. ¿Y sabe lo que pasa muchas veces? Que la desesperación humana, ¿sí?, cuando estamos desesperados, ¿sí?, comenzamos a ver que necesitamos encontrar solución al problema que tenemos. Y muchas veces esa desesperación que tiene el ser humano es el detonante para que esa obra de Dios se produzca en nuestra vida. ¿Ha conocido usted gente desesperada? No está muy lejos, ¿no? Está medio cerca. Claro, porque ¿quién no ha estado desesperado en algún momento? Y esa desesperación, esa desesperanza muchas veces nos lleva a cuestionarnos y a ver dónde está nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si no fuera por el poder de Dios que Él tiene cuidado de nuestras vidas? Por eso, mis amados, yo quiero hoy que compartamos una historia especial, una historia que tiene que ver con lo que el Señor hizo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesús. Yo los quiero invitar a San Juan, capítulo 4, versículo 46. Juan 4, 46. Lea conmigo, por favor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Qué vemos aquí en la palabra del Señor? Que el Señor, estando en su medio de su ministerio, vuelve al lugar donde hizo el primer milagro. El milagro de convertir el agua en vino. Allí donde Él había convertido el agua en vino, volvió nuevamente en su recorrido que estaba haciendo sobre todas las ciudades de alrededor y volvió a aquel lugar. Pero mire lo que nos sigue diciendo el versículo: y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Él vuelve, ¿sí?, vuelve a Caná de Galilea, y en Capernaum había un oficial del rey, ¿sí?, el cual tenía a su hijo enfermo. Verso 47 dice: es que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, lea conmigo ahora, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ahora, amados, esto es lo que nosotros vemos. Vemos a un hombre desesperado, vemos a un hombre preocupado, ansioso, con situaciones difíciles. La situación de su hijo enfermo lo hace moverse de una ciudad como Capernaum a volver a ir a Galilea,
¿Sabe que Capernaum estaba aproximadamente 33 kilómetros en tiempo de camino, aproximado 7 horas y media a 9 horas, según el ritmo de paso, para llegar a aquel lugar? No estaba a la vuelta de la esquina, estaba lejos. Pero ahí, cuando la desesperación está, no importa las distancias. Cuando hay una desesperación, cuando hay algo que nos aqueja, no hay nada que nos limite para poder ir en pos de la solución en nuestra vida. ¿Ha sido así en nuestra vida? Porque cuando vemos la circunstancia, vemos el problema, realmente no importa. O lo que antes era importante ahora deja de tener valor. Acá lo deja demostrado el oficial del rey, porque no le importó la distancia, no le importó caminar 7 horas y media. En caballo son 4 horas y media aproximadamente. Pero no le importó andar todo lo que tenía que andar para ir en pos de la sanidad de su hijo. Amados, la desesperación nos impulsa a movernos. Y gloria a Dios, porque sé que aquí hoy hay personas que se movieron un poco de más lejos, ¿sí? Y eso es importante, porque cuando nosotros sabemos que Jesús está en un lugar, nosotros vamos en pos de ir al Señor, porque sabemos que en Él podemos tener esperanza. Bueno, hay algunos que no tienen tanta esperanza, pero nos movemos por eso. Nos movemos porque sabemos que ahí es donde encontramos la solución de nuestra vida. Amados, nosotros podríamos quedar alejados o realmente distantes pensando que bueno, ya no voy más, porque pensamos que servir a Dios es una decisión nuestra. Y yo quiero contarte que no. Servir al Señor no es una decisión tuya. Lo hemos aprendido los que han estudiado, que fue siempre una decisión de Dios. Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Y Él mueve nuestros corazones, aunque nosotros quisiéramos quedarnos quietos. Ahí está el Espíritu de Dios moviendo nuestra vida y diciéndonos, vamos, hay que ir, hay que moverse, hay que avanzar. Y este varón se movió porque tenía una desesperación. Ahora, tenemos que saber algo. Ante la desesperación, nuestro camino es buscar a Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos esa bendición? Y sabe que a lo largo de la Escritura, el Señor Jesús se encargó de mostrar que la fe no nacía de adentro del pueblo. Este varón era romano, era un noble, era un oficial del rey, no era judío, no era del pueblo de Dios, pero ahí está el Señor mostrando la historia a través de él, para que vean que la fe no tiene que ver con distinciones, la fe tiene que ver con propósito de Dios en nuestra vida. Este varón dejó su ciudad, este hombre dejó su ciudad para ir en pos del Señor. Por eso, diga conmigo, ante la desesperación, mi camino es buscar a Jesús. Ahora, cuando él llega a aquel lugar, él le transmite, le pide al Señor, desciende por favor, ve a sanar a mi hijo. La actitud de él es pedirle que vaya con él, que siga llegando hasta Capernaum para poder sanar al hijo. Y acá es donde se presenta muchas veces, y nosotros tenemos que ser confrontados para ser desafiados en la fe. Somos desafiados, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe no es lo tangible. La fe no es decir, bueno, yo tengo tanto dinero, yo sé que con esto logro llegar hasta final de mes. Eso no es fe, eso es proyección, eso es administración. La fe es confiar que a pesar de que yo no tuviera, yo puedo lograrlo porque mi confianza está puesta no en los recursos que tengo, sino en el Dios que me provee los recursos. O sea, esa es la diferencia. Porque hay algunos que piensan que para vivir en fe no hay que tener trabajo, no hay que tener casa, prácticamente hay que estar como un homeless, ¿sí? Ahora sí voy a vivir por fe. No, todos los días los hijos de Dios vivimos por fe. ¿Cuál es el gran problema? Cuando nos acostumbramos a depender de lo que nosotros planeamos y planificamos, cuando nuestra vida realmente depende de Dios. ¿Sabe por qué podrás ganar dinero mañana? Porque Dios te va a despertar y te va a dar vida. ¿Lo tienes ya? No. El mañana no es nuestro. Pero la fe nos hace creer en Dios y que Dios suplirá nuestras necesidades. Entonces,
Eso es lo que nosotros recibimos constantemente, un desafío en nuestra fe. Pero miren cómo fue desafiado este varón. Y todos los que estaban alrededor, porque esto tiene un contexto de la realidad que vivía el Señor Jesús en aquel lugar. Vean el verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no vienen señales y prodigios, no creeréis. Si no vienen señales y prodigios, no creeréis. Él estaba en Caná de Galilea. ¿Sabe qué era Galilea? El lugar donde él había nacido. ¿Usted ha escuchado esa palabra donde dice que nadie es profeta en su propia tierra? Bueno, el mismo Señor la dijo. Porque ahí en Galilea, Él no hizo muchos milagros. ¿Sabe por qué? El Señor lo transmite, por la incredulidad de la gente. La gente no creía. Decía, ¿qué? Jesús, el hijo de José el carpintero. Porque ellos miran lo que está delante de los ojos. Ellos no lograban, no podían ver al Señor Dios Todopoderoso. Y por la incredulidad que tenían, ellos decían, no creo que Él pueda hacerlo. Y acá fíjense, el Señor no solamente le está hablando al noble, acá al oficial del rey, sino le está hablando a todos. Y les dice, entonces Jesús le dijo, si no vienen señales y prodigios, no creeréis. Porque ¿saben cuál es la actitud del hombre? Ver para creer. Esa es la actitud del ser humano. Si yo veo, lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Y a veces lo hacemos una regla de vida. Pero esa regla, ¿sabe quién la tenía? Tomás. Y a veces hay muchos Tomás por algunos lugares. No, en esta congregación, por supuesto. Tomás es en otros lados que dicen, si yo metía el dedo en la llaga, creería. Y ahí viene el Señor y dice, a ver, Tomás, mira acá. Mete tu dedito ahí para que puedas creer. Muchas veces nosotros caminamos con ese concepto marcado en nuestra mente. Si yo veo, lo creo. Pero después la fe, la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no vemos. Y esa fe es desafiada. Y muchas veces esos desafíos, amados, nos llevan a realmente confiar plenamente en que a pesar de que no veamos nada, estamos creyendo que el Dios que servimos lo puede lograr. El Dios que servimos lo puede hacer. En San Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Ves lo que dice el Señor? Si vos crees, vas a ver. No es que si ves, vas a creer. Sino si crees, podrás ver. ¿Hay hijos de Dios en esta mañana que están creyendo al Señor? ¿Están creyendo al Señor? Porque para los que creen van a ver la gloria de Dios. Para los que creemos veremos a Dios obrar. Veremos a Dios mover su mano. Y eso es lo que estaba siendo impactado este hombre. Si tú crees vas a poder ver la gloria de Dios. Muchos creen al ver. Y la multitud que rodeaba al Señor andaba porque Él hacía milagros. Pero todos querían expectantes ver lo que estaba haciendo. Pero todos ellos solamente hacían bulto. Andaban alrededor nada más, porque a la hora de la profundidad, pocos eran los que estaban determinados a seguir al Señor. Y acá es donde justamente el Señor le dice, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Ahora diga conmigo, por favor, el desafío de mi fe es oír y luego creer. Ahora, la fe viene por el oír. ¿Qué oímos? Entonces cuando oímos la palabra de Dios, nosotros nos llenamos de fe. Y esa fe produce que creamos en lo que va a suceder. Amén. Vuelvo de nuevo. Oímos primero. ¿Sí? Ese oír nos llena de fe. Amén. Y esa fe nos hace creer que lo que Dios dijo, eso va a suceder. Amén. Entonces, hay un proceso en nuestra vida. Hay una actitud de cómo nosotros vamos reconociendo a Dios. Pero amados, si no hubiese palabra, nosotros no tendríamos una fe que nos fortalezca. Por eso es la importancia de la palabra. Por eso es que estudiamos la palabra. Porque mientras más palabra tenemos, más de fe nos llenamos. Y cuando somos más llenos de fe, nos preparamos a decir, yo sé que Dios va a obrar.
Yo sé que Dios va a mover su mano. Yo sé que Dios obrará lo que yo necesito. Este hombre necesitó escuchar al Señor. Y él quizás esperaba una respuesta, quizás más activa. Va a decir, bueno, sí, vamos. Eres un oficial del rey. Me voy a ir con vos, te voy a acompañar, vamos a ver a tu hijo. Él quizás esperaba oír eso, pero no escuchó eso. Él escuchó, necesitas ver para creer. Necesitas ver los milagros para que creas. Y es acá, mis amados, donde nuestra fe siempre es desafiada. Pero ¿saben qué es lo precioso? Solo basta una palabra. Una palabra. Solo basta una palabra. Y esas son las palabras del Señor. Miren lo que dice el Señor en Juan 4:50. Lea conmigo, por favor. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, tu hijo vive. Lo mandó a moverse. No te quedes acá, no te detengas. No te frenes aquí esperando. A veces nos quedamos detenidos. Es que yo estoy orando, yo estoy pidiendo. Dios te dice, ya es tiempo que te levantes, que camines con la actitud correcta. Cree. Pero ahora cuando estás escuchando mi palabra, ve. Ve. Tu hijo vive. O sea, esa fue la actitud del Señor. No dijo, voy a ir contigo. Le dijo, ve. Tu hijo vive. Pero acá lo que muestra el Señor, lo precioso. Y el hombre creyó la palabra. Amados, amadas en el Señor, ¿estás creyendo a las palabras que escuchas? ¿Estás creyendo a la palabra que recibes? Porque a eso nos llama el Señor, a oír la palabra, pero luego a creer. Y creer es estar determinado. Yo no quiero imaginarlo humanamente a este hombre. Amados, no había WhatsApp, no había Messenger, no había teléfono. Tenía que volver caminando hasta su casa, hasta la ciudad en donde él estaba. Yo no me quiero imaginar el camino de ese hombre, con las dudas, con los pensamientos, con las situaciones en su mente. Él oyó una palabra, él le dijo, ve, tu hijo vive. Pero él, ¿qué hizo? Creyó a la palabra del Señor. El Señor muchas veces ha hablado a nuestra vida, muchas veces ha transmitido un mensaje a nuestros corazones, pero nosotros hemos dicho, no sé si Dios realmente me ha prestado atención. ¿Y saben qué es lo que constantemente decimos? No soy merecedor, no soy digno de recibir. Y nos quedamos con nuestra carga por mucho tiempo. Yo sé que algún día Dios me escuchará. Y Dios te dice hoy, crea mi palabra, confía en lo que te digo y vas a ver la gloria de Dios. Amados, el Evangelio no tiene sentido si no dejamos el espacio en que Dios obre de manera poderosa. Y lo vuelvo a repetir, el Evangelio no tiene sentido si no le dejamos espacio para que Dios obre de manera poderosa. ¿Y sabes cuándo obra? Cuando hay alguien que le cree al Señor y se mueve, avanza. Mientras vas caminando, la obra se está realizando. Mientras vas caminando, vas viendo a Dios obrar en tu vida. Pero ve, es tiempo de movernos, es tiempo de avanzar, porque Dios tiene una palabra que realmente impacta nuestra vida. Una palabra que trae conformidad a nuestros corazones. Ahora, amados, acá Él le dijo, ve, tu hijo vive. Y esto para nosotros es una representación de las circunstancias que vivimos. Porque a veces puede ser que no sea un hijo el que está enfermo. A veces puede ser que sea una relación matrimonial, una relación con tus hijos, una relación en tu familia que está rota, está quebrantada, está enferma. Tu economía capaz que está enferma, está rota, no le encuentras salida, vives con lo justo, constantemente andas desesperado porque no te alcanza. O sea, todo eso es lo que muchas veces se produce en nuestra vida. Y a veces es nuestro hijo, porque nos aferramos tanto
a pensar que me acostumbré a verlo enfermo ahí. Ya está, llevo años así. Años viviendo de la misma manera, años viviendo en la misma angustia, pero el Señor hoy nos trae su palabra y nos dice: ya es el tiempo que si me estás oyendo, creas a lo que yo te digo, porque para que veas la obra de Dios solo basta una palabra, una sola palabra. El Señor le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No cuestionó, no se paró a decir: Señor, pero yo estoy esperando que responda, quiero ver, no me quiero, nosotros decimos en Argentina, no me quiero mandar porque no vaya a hacer que me tiro a la alberca y está vacía. A la piscina, gracias. Me tiro a la piscina, no vaya a hacer que no tenga agua. Y el Señor dice: ve, tu hijo vive. Ve, la obra está hecha. Camina, yo estoy en el asunto. Ahora, mis amados, esto es lo glorioso de creer en el Señor. Y por favor, diga conmigo: cuando creo, solo me basta una palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud de creer, no necesitamos que nos vengan a decir muchas cosas. Solamente escuchamos la voz de Dios y vamos en pos de lo que tenemos que hacer. Amados, todo nace con una palabra. Esta obra que venimos trabajando hace varios años ya a través del Instituto Bíblico nació también con una palabra. Y el siervo de Dios llegó a una ciudad que no era la de él, viajando todos los días para poder llegar porque escuchó una palabra. Y esa palabra hoy la vemos produciendo, impactando y llegando a muchos corazones. ¿Por qué? Porque una palabra bastó para que todo comenzara como Dios dijo que tenía que comenzar. Por eso, amados, es la palabra, es la determinación, pero también está en la reacción que nosotros tenemos cuando escuchamos la voz de Dios. Mire lo precioso. Vamos a ver la confirmación del milagro porque todo está escrito para nuestra enseñanza. Quiero que vea conmigo el verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hijo vive. Solamente escuchó una palabra y él vio la obra de Dios. Él solo dejó el lugar, se alejó del maestro, pero ¿sabe qué? Él se alejó de allá, pero él iba con una palabra, iba con su corazón lleno de creer que Dios estaba haciendo la obra. Cuando llega, los criados le dicen, tu hijo vive. Pero mire qué precioso y qué exacto que es esto, porque esto es lo importante. Vea el verso 52. Lea conmigo. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Y sabe cuál era esa hora, a las 7? Verso 53. El padre entonces entendió. Lea conmigo. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Cuando el Señor le dijo, ya la obra fue realizada. Cuando el Señor habló, le dijo la palabra, vio la obra realizada en su vida y en su corazón. ¿Qué palabra estás esperando en este tiempo? ¿Qué palabra esperas del Señor para que comiences a creer, para que comiences a vivir en la dimensión que Dios quiere que vivas? Porque solamente necesitas creer aquello que necesitas, aquello que te hace falta, aquello que por mucho tiempo te ha venido trayendo problemas. Hoy necesitas oír esa palabra y con una sola palabra del Señor basta para que veamos su gloria. Con una sola palabra basta. En esa misma hora
Cuando el Señor le dijo, tu hijo vive, en ese instante empezó a ver la sanidad. Amada iglesia, es tiempo de pararnos y creer a la palabra que profesamos. Es tiempo de pararnos y creer a lo que transmitimos. Hablamos una palabra poderosa. No son palabras que convencen a la gente. Son palabras que transforman vidas y corazones. Son palabras que impactan en lo más profundo, generan un despertar, y el que estaba muerto vive. Y el que estaba muerto vive, porque ese es el poder de Dios. Que has tenido muerto en este tiempo, que ha estado tirado en el camino. Puede ser que tú en tu corazón dices, yo hace tiempo que ya no me gozo, hace tiempo que ya no me lleno de alegría, de paz en mi corazón, ando amargado, ando entristecido. Y puede ser que ese sea tu hijo hoy. Puede ser que sea ese el hijo. Pero hoy Dios ha venido a hablarnos, a decirnos, mira, solamente te falta una palabra. Es la palabra de creer en el Señor, donde Dios te dice, aquello que creías que estaba perdido, yo ahora lo levanto en el poder de mi palabra. Pero es creer. ¿Qué sentido tiene un evangelio de entretención, de juntarnos, de pasarla bien, si realmente no estamos viendo la obra gloriosa para la cual Dios nos llamó, para que su gloria se vea en tu vida? A veces, amado, en la misma iglesia caminamos peor incluso que a veces los que están afuera. A veces hablamos del Señor y pareciera que estuviéramos más entristecidos que los que andan allá afuera. Y les da a algunos el pensamiento de decir, capaz que antes estaba mejor, capaz que antes tenía más alegría. Pero el Señor nos ha llamado para ser sus hijos. El Señor nos ha llamado para que su gloria se vea en nuestra vida. Y Él nos llama para mostrar su poder. Él nos llama para mostrar su gloria. Para muchos que estaban alrededor del Señor, pueden haber pensado, esto es para nosotros, no es para la gente de afuera. Esto es para los que somos del pueblo escogido de Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces Dios usa a alguien de afuera que venga, que pareciera que no hay esperanza. Y Dios provee para su vida, suple sus necesidades, obra en milagro en su corazón. Y rápidamente comenzamos a ver la obra de Dios en aquel que recién vino. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que él oyó y creyó a la palabra. Esa es la diferencia. Por eso, amada iglesia, hoy Dios nos trajo aquí porque Él tiene una palabra para nuestra vida. Y esa palabra es lo que justamente trae el impacto a nuestra vida. Miren lo que pasó con este hombre. Dice, y creyó él, después de haber oído que era en la misma hora que el Señor había dicho, que en la misma hora que él dijo, la fiebre se le alejó al hijo y que cuando él llegó ya se estaba recuperando. ¿Qué sucedió con él? Y creyó él con toda su casa. Amados, amadas en el Señor, ¿quieres que tus hijos vayan por el camino de Dios? ¿Sabe qué? No resta que le estés predicando constantemente a ellos. ¿Sabe qué resta? Que tú le creas a la palabra del Señor. Tú no tienes que convencer a tus hijos. Que te gustaría que tu esposo, que tu esposa entienda más la palabra. No es tu tarea predicarles. Tu tarea es creer. Cree solamente porque cuando tú crees tú y se salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que dice la palabra. Y creyó él y toda su casa. Ese es el Dios de la palabra. Por eso, amados, amadas en el Señor, ¿qué es lo que ha traído a nosotros en este tiempo? Quizás no estar tan aferrados a seguir viendo el poder de Dios en nuestra vida. Capaz que lo vimos en un tiempo, pero ahora pensamos que esto ya pasó, ya no es tan así. Quizás a veces tanto aprender nos resulta que para nosotros todo tiene que tener una razón y un sentido. Pero le hemos quitado
el poder de lo instantáneo que Dios hace en cualquier momento de nuestra vida. Puede estar perdido. Se estaba muriendo el niño, pero el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Y al instante él se fue, porque creyó a la palabra del Señor. Hay algo que estás necesitando en este tiempo, porque Dios hoy ha venido para traernos una palabra restauradora, una palabra renovadora. Hay algo que has encontrado que está perdido en tu tiempo. Hay anhelos que no estás logrando. Te gustaría estar quizás en un mejor lugar, tener mejor tiempo para trabajar, tener un tiempo diferente para servir más al Señor. ¿Qué has anhelado que no estás recibiendo hace mucho tiempo? Hoy Dios ha venido aquí para decirnos: hay una palabra para tu vida. Esta palabra es una palabra creativa. Esta palabra, a lo que estaba muerto, yo le doy vida. O sea, esa es la palabra del Señor. Hay algo que en tu corazón está marcando y diciéndote el Señor ahora: en esto es que yo quiero mostrar mi poder y mi gloria. Hay algo en tu corazón que en esta hora el Espíritu de Dios te está trayendo para que tú realmente creas y para que tus ojos vean que cuando Dios dice, Él no falla. Que cuando Dios salva, habla, Él no miente. Él cumple su palabra. Que triste hubiese sido para este hombre llegar y quizás ver que su hijo había muerto. Pero él caminó confiado porque creyó a la palabra y llegó allí a su casa, y la gloria de Dios se movió de manera poderosa porque creyó él y toda su casa. Amados, amadas en el Señor, ¿qué ha estado afectando en este tiempo? Para que vivamos en esa dimensión que Dios quiere que vivamos. Cree y vas a ver la gloria de Dios. Es solo creer. Es solo creer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo una mujer que estaba con sus hijos en su casa y recibe una llamada que su esposo había muerto, que su esposo tenía un paro cardíaco? Cosas locas que pueden suceder en la vida es que alguien llame para decir: ¿sabe qué? Su esposo, que está internado en terapia intensiva, en este momento está transitando un paro cardíaco. Pero ¿sabe qué fue el cambio? ¿Cuál fue la actitud? Que en vez de ponerse a llorar y desesperarse, se juntaron y en vez de ponerse a lamentar, agarraron el teléfono y empezaron a hablarle a la familia de la fe, a la familia, y a decirle: me dijeron esto, pongámonos a orar, creamos al Dios de poder, creamos que Dios puede hacerlo. Y ahí en el instante, no pasaron minutos, y de los 5 que habían en la casa, rodeaban la casa 40 personas que vinieron a saber qué fueron a orar, porque creían a la palabra. Salió un hijo de ese lugar y se fue afuera de la clínica a abrazar una pared y a orar y a pedir a Dios por la restauración de su padre, para que no muriera, porque creyeron a la palabra. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que Dios es el Dios de los imposibles. Y si Dios es Dios de los imposibles, esa es la razón por la que estoy parado en este lugar, porque el Dios de los imposibles solamente dice: escucha una palabra y cree. Escucha una palabra y cree. Porque yo lo puedo hacer. Porque yo lo puedo lograr. Ese es el Dios de lo imposible. Por eso es que vale la pena predicarlo. Por eso es que vale la pena hablar del poder de Dios. Solamente una palabra bastó. Era una decisión: quedarse tirado llorando, o pararse y decir: no, vamos a orar y vamos a ir delante del que pueda hacer algo. Amados, amadas en el Señor, solo basta una palabra, pero esa palabra tiene que venir de la fuente correcta. Esa palabra viene del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una sola palabra. Yo lo quiero invitar a que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor.
Bendiciones, les saluda el pastor Aarón Ferrada del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, aquí en Estados Unidos. Feliz de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo de palabra de Dios. Y si estás interesado en seguir creciendo en el conocimiento y en todo aquello que Dios tiene preparado para tu vida, no dudes en comunicarte con nosotros. Agradecemos también a todos aquellos que apoyan este ministerio y todo el trabajo que estamos realizando de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que no te pierdas lo que viene por delante, te esperamos. Muchas bendiciones.